Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy, sábado 30 de junio de 2018, con una temperatura de 3 grados 3 décimas y una humedad del 99%. Cuando venía llegando para aquí a la radio, saliendo de casa, no había niebla, pero después cuando empecé a llegar a la rotonda de la 29 y la 74, ahí se empezó a cerrar, así que ojo con la prudencia, vamos tranquilos. Y despacio se llega también, con cuidado. Así que tengamos un poquito de cuidado. Y bueno, y según hay dos pronósticos, ¿no? Hay uno que dice que va a llover durante toda la semana y hay otro pronóstico que dice que no. Entonces, bueno, yo supongo, el de Mario Sierra, que a toda la semana, sábados, a la mañana temprano, dice que no va a llover. Así que, bueno, supongo que será así. Va a ir subiendo la temperatura, creo que hasta el miércoles que vuelve a bajar, pero no da lluvias así importantes en ninguna parte. Así que, bueno, veremos, habrá que esperar. El tiempo no lo podemos manejar. Sí podemos tratar de empezar a manejar un poquito nuestras vidas, que es la idea de este programa, la idea de construir futuro. Pero bueno, antes de ir a la editorial, le quiero pasar los teléfonos para hablar a la radio. Es el 02296 453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494 381079. Para mandar mensajes de texto es 2494 475608. Para escuchar este programa por el mundo entero es el www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y aparece después un cartelito que dice al aire y ahí cliquean donde vayan las cosas que vayan apareciendo y donde aparece al aire, allí empezamos a escuchar esta querida radio. Después, para poder escuchar otros programas, que ya está hasta el programa del sábado pasado. Esto es una cosa que no lo puedo creer, la tecnología como nos ha ido invadiendo. Así que es en Facebook, entran en Manos a la Obra y entonces ahí aparecen todos los programas, inclusive el del sábado pasado. Así que bueno, contento con estas cosas que se van acomodando y que bueno, se va ordenando toda esta cosa de la tecnología, que no es mi fuerte además, pero bueno, trato de hacer lo que se puede. Y bueno, y Lucho, que sube todos los programas de acá de la radio, que sube todos los programas semanalmente y trata de ver a ver qué pasaba con YouTube y todas esas cosas, pero bueno, por suerte ya se pudo normalizar todo ese tema. Y bueno, y acá estoy con ganas de encontrarme nuevamente con ustedes para construir futuro, para hacer conciencia. Anoche tuvimos la querida reunión quincenal de Ayacucho Dice No a la Droga. Fue en la municipalidad, allí en la biblioteca del Consejo Deliberante. Y bueno, había alguna falta porque bueno, nuestro querido amigo Omar Quiliturralde estaba en Buenos Aires, fue a hacer un exigido curso de capacitación en el Cedronar, así que encima le tuvo que poner el viaje de ida, el viaje de vuelta. La verdad que bastante esfuerzo que está haciendo. Se fue el jueves a la noche y llegó anoche, así que la verdad que le pone mucha garra para tratar de ayudar en esta campaña que estamos haciendo de vecinos integrados para el desarrollo de Ayacucho, ¿no? Que es nuestra ONG, y que estamos buscando todos un desarrollo, una cosa que pueda evolucionar, que sea una comunidad factible, ¿no? Que podamos cuidarnos y atendernos y desarrollar todo aquello que sea productivo, todo aquello que sea para el bien de todos, ¿no? Y estamos un poquito dispersos, un poquito confundidos. Entonces después vienen las cosas que no queríamos ver y que no queríamos tener, pero bueno, si no empezamos a tocar algunos temas, vamos a estar un poco complicados. La cuestión es que, bueno, el padre Martín también estaba en Rauch, así que tenía una misa y una congregación religiosa allí, así que tampoco pudo venir. Entonces estaba el grupo de siempre,
tenemos que tratar de ver de qué manera podemos hacer para empezar a cuidarnos más todos, y la puntualidad es parte del cuidado y la prevención también, ¿no? Ustedes saben que en el tema de la droga la prevención es fundamental, ¿no? Es el caldo de cultivo de las cosas, ¿no? Cuando haya un poquito de descuido, cuando hay una angustia, es el caldo perfecto para que se desarrollen las adicciones. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es cuidarnos un poco más y ver de atendernos, de darnos la importancia que cada uno se merece, de tratar de ver un poquito cómo atendernos mejor y cómo ver de qué manera podemos lograr las cosas, ¿no? Porque me parece que venimos errando el vizcachazo hace rato, ¿no? Y hay ciertos temas que por ahí los dejamos un poquito de lado y que sería bueno tratar de empezar a verlos, no por una cuestión. Ustedes saben que yo no soy de un partido político, no me interesa y cada vez la tengo más clara. Me interesa la evolución, me interesa el crecimiento de una comunidad, es lo único que me interesa, porque a partir de eso viene el bienestar. Yo necesito el bienestar del prójimo, así como el mío. Pero lo más importante para poder lograr mi bienestar es que el otro esté bien. Eso es algo que tenemos que empezar a comprender, que afortunadamente yo tuve la suerte de tener una educación linda, con muchos principios muy, muy fuertes. Y entonces, con ejemplos, he aprendido mucha cosa. Y la idea es tratar de transmitir eso y de pensar más allá de que si tuve o no tuve la suerte de la buena educación. Tiene valor la educación porque es real, porque es estudiada, porque es tradicional, porque es el resultado de pruebas y errores. Eso es una buena educación, es simplemente eso. Entonces, tenemos que tratar de buscar en la filosofía, ¿no? La filosofía es el origen del pensamiento, es la búsqueda de la evolución. Y tenemos que tratar de empezar a meternos un poco en eso, no para leer tomos enteros de Platón, pero sí para tratar de comprender cómo podemos lograr aquello que deseamos. Y si molestamos al prójimo, o lo delinquimos, o lo robamos, o lo engañamos, puede pasar un rato, pero después a la larga va a traer sus consecuencias y va a traer su desgaste. Y cuando uno basa la evolución en una mentira, la cosa se complica mucho, porque a la larga va a saltar eso, porque todo aquello que fue creado fue sobre una base de barro, de floja, y entonces no tiene buenos cimientos, y entonces ahí es donde la cosa se complica. La semana tuve un par de charlas con personas que estimo mucho, y tratando de buscar este camino del crecimiento, traté de sacar ciertos temas que están encerrados en una caja de 7 llaves, ¿no? Donde no se puede tocar demasiados temas. Y entonces, no, pero ¿cómo? De esas cosas a mí no me hablen. Entonces, hay todo un sector de la política, de los líderes políticos, mejor dicho, que no quieren tocar y hablan de lo que les conviene, pero lo que no les conviene lo dejan de lado. Pero representan un partido que hace cosas, pero no las reconoce. Entonces, ¿cómo podemos dar un paso si hay una cantidad de temas que alega a cualquier persona decir que ella no hace eso o él no hace ese tipo de actividad, pero su partido lo avala, ¿no? Estaba escuchando, ustedes lo habrán oído, por ejemplo, ¿no? Un audio de la señora expresidente Cristina Kirchner con una escucha que hubo legal con Parrilli, donde se reía de los jubilados y del despiole que le iba a dejar a Macri
en el 2017 cuando quisiera regularizar todo el tema de las jubilaciones, ¿no? Y cómo iba a ser para pagarlos. Y se reía. Entonces, por un lado, ahí parece un discurso de la preocupación de un partido político sobre un sector carenciado de la sociedad, y por otro lado se están riendo a carcajadas. Entonces, esa hipocresía nos causa mucho daño, porque hay mucha gente que cree en esto que se dice, ¿no? Y los micrófonos no hablan mucho del tema, porque claro, de ese tema no podemos hablar, porque vos me entendés, es la historia de la vida, es la historia argentina. Y bueno, si no revisamos un poco la historia, y no estoy tomando partido político, por favor, en esto, ¿no? Pero sí entendamos que la verdad tiene que venir, tiene que fluir. Y es mejor producir que usurpar o que robar, ¿no? Y los países se hacen grandes trabajando. Anoche en esa querida reunión que tuvimos, apareció un comentario de una señora que contaba que habían llevado unos colchones, un colchón a una persona muy carenciada, y me parece bárbaro ese tipo de ayuda, pero a la 1 de la tarde estaba durmiendo. Entonces, momento, ¿qué estamos haciendo con la ayuda también? Porque ojo que no está acompañada la ayuda con una educación. Entonces no es cuestión de dar ilimitadamente y yo me pongo en el lugar que ya entiendo que es muy duro y que no es agradable. Sí, ya lo sé, por eso trabajo. Pero, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Será cuestión de ayudar siempre? Y estos líderes políticos que hablaba recién no han lucrado con las villas villas de emergencia, con las comidas que van repartiendo donde hemos sabido que se robaban los pollos. O sea, hay un negocio de la pobreza que es muy fuerte y que también creo que hay que hablarlo, porque si no vamos a seguir preparando platitos de arroz y está todo muy lindo, pero la verdad que no alimenta bien, no sirve y esclaviza a todo un pueblo. Un pueblo que después tiene que votar y viene algún atorrante y le ofrece plata para que voten por ellos. Entonces, de eso no vamos a hablar. ¿Cómo queremos salir adelante? ¿Dónde está el esfuerzo? Entonces, para entender esta conversación que les estoy haciendo, es que lo quise invitar a mi querido amigo Marcelo Gianoli, que lo tengo aquí al lado. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Buen día, Francisco, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar con vos. Y bueno, y justamente toda esta introducción era para ver un poquito, yo no sé, supongo que la gente está al tanto, pero yo quiero refrescarles que es un ingeniero electrónico, que tiene una pasión que es el campo, tiene una chacra muy extremadamente intensiva, gracias a la capacidad que tenés como, no te estoy salameando, por favor, entiéndase bien, sino simplemente es una visión objetiva de lo que has ido haciendo en esa chacra, con una carga súper intensiva de hacienda, con una exposición terrible a todas las inclemencias, porque obviamente la gente normalmente no puede o no tiene esa cantidad de hacienda por hectárea, porque es dificilísimo y hay que estar atento, y cuando hay un desenlace de algún tipo de inconveniente, todo se multiplica por 10, porque obviamente te quedaste sin agua, te quedaste sin pasto, te quedaste sin esto, te quedaste sin aquello, y todo es mucho más intensivo porque hay que salir a solucionarlo. No le podemos dar una caricia a la vaca y decirle, bueno, mira, esperar a la primavera que ya va a venir algún pastito. Se te mueren de hambre. Entonces, has hecho y conocido en el país entero y afuera todo un desarrollo que yo he estado con gente que vino de Uruguay a hacerte notas con este tipo de manejo que estás haciendo. Estás en contacto con gente en Canadá, en Estados Unidos. O sea, sos un estudioso, un gran estudioso del tema. Entonces, esa persona que se le ha dado por este estudio, por este esfuerzo, por criar una familia linda, por vivir de su trabajo e invertir de su trabajo, se ve amenazada por una serie de delincuentes
que le carnean. Entonces aparece el loco Giannoli, como te dice mucha gente, y entonces qué barbaridad, y entonces opinamos, ¿no? Opinamos alegremente de lo que hace el loco Giannoli. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros como pueblo? Un delincuente que se sirva y que diga además, bueno, después ya me vas a contar bien, pero que diga además que ha vivido toda la vida de eso, o una persona que hace cosas de profundo estudio con grandes resultados, que vive de su trabajo, que ayuda al pueblo, que ayuda al municipio. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa, Marcelo? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que seguimos siendo una sociedad, la Argentina en general. A veces se le dice solidaria ante situaciones coyunturales extremas, pero en general y en lo diario es una sociedad que yo creo que es más bien hipócrita e indiferente a los grandes problemas que nos aquejan. Uh-huh. La poca participación obedece a eso, ¿no? Sí, por un lado, damos cumplimiento, o sea, desde el Estado se exigen determinados cumplimientos, haciendo un poquito alusión al tema de las drogas y demás. Uh-huh. No olvidemos que uno de los vehículos fundamentales es el alcohol. Uh-huh. Y ha salido en estos días una editorial ahí en el diario La Nación, uh-huh, hablando de que es preocupante la involución que hemos tenido a nivel social. Yo sé que era algo para preocuparnos y era una foto de nuestra sociedad. El hecho de que no solo se ha incrementado el nivel de jóvenes que incursionan dentro de la ingesta de la bebida alcohólica, sino que lo hacen a muy temprana edad. Es decir, que lo hacen a más temprana edad a lo que lo venían haciendo. Uh-huh. Eso me parece que es realmente una situación que nos marca de lleno hacia dónde estamos yendo, que no es realmente el objetivo que uno como padre desearía ya en una generación posterior, ¿no? Pero bueno, es lo que nos pasa, es lo que nos debemos ocupar. Por eso yo veo con muy marcado optimismo lo que ustedes llevan adelante desde el no a las drogas, en el hecho de la perseverancia, porque creo que la perseverancia hacia el objetivo y a la posibilidad de logro, porque a veces nos movemos por impulsos, y nos ocurre que nos movemos como un impulso. Es una sociedad, la Argentina, que se mueve por impulsos. Un día somos los campeones de América y otro día estamos llorando una pronta salida de un mundial. Y bueno, sí, fíjate que el otro día, cuando ganamos el partido, o éramos los mejores del mundo o no éramos nadie, ¿no? Entonces de golpe estábamos todos arrastrándonos, íbamos ahí medio complicados, y de golpe vino el gol y entonces, y ahora todo es posible, ¿no? Esa cosa voluble que tenemos. Y también entender que es muy común, por eso quería aclarar esto, el hecho que cuando uno empieza a analizar, tomamos partido de la defensa, ¿no? Entonces, porque él lo que quiere, vos sos una persona que te has esforzado con tu mujer para educar a tus lindos hijos con gran esmero y durante mucho tiempo, porque la vida de la educación lleva mucho tiempo, y no tenés todo servido en bandeja. Hay problemas, tenemos problemas de todo tipo. Yo tengo problemas, o he tenido también problemas con mis hijos en ciertos temas, que de pronto hay que tratar de ir solucionándolos e ir acompañando, porque nosotros somos el árbol, somos la raíz de nuestros frutos. Entonces, no es con ánimo de crítica todo esto, sino es con ánimo de reflexión, ¿no? No, sin duda uno lo hace con el espíritu constructivo, ¿no? A veces yo les digo que no van a encontrar una crítica, al menos de mi parte, vacía de alternativas para solucionar el problema, ¿no? Uh-huh. Creo que una crítica vacía de contenido a la solución del problema, es una crítica realmente que no tiene sentido de ser, porque no cuenta con el basamento como para decir, tengo una alternativa, decime cómo lo solucionás, y bueno, yo te propongo cómo solucionarlo. Hoy la comunidad tiene muchos problemas, de toda índole,
pero tenemos problemas que a veces se podrían solucionar con la participación, con unión de voluntades. Lamentablemente no se da en algunos aspectos lo que vos decías, bueno, el hecho del abigeato en punto, digamos que es un problema que lo venimos arrastrando. Y yo digo, cuando dejamos de hacer lo que debemos hacer, sobrevienen las consecuencias indeseadas. O sea, esto no es una consecuencia del hacer, es una consecuencia del no hacer. Sí, además, entendamos, Marcelo, que el abigeato o esa persona que delinquió y te carneó no va sola. O sea, alguien se atreve a transgredir en la medida de que las órdenes sociales no están funcionando. Mirá, hay controles que no está viendo. Entonces, la consecuencia es terreno libre y entonces ahí viene todo el despelote. No me imagino sociedades del primer mundo en los cuales los delincuentes se paseen alegremente a la par de los ciudadanos de bien. Entonces no me lo imagino. Me imagino que tenemos un problema, un conflicto ahí, donde creemos que debemos convivir los buenos y los malos, y no me creo ni bueno ni malo, simplemente digo que aquel que delinque tiene que purgar una condena, que se le tiene que dar una posibilidad de reinserción en la sociedad, pero que no puede ser que permanentemente existan las oportunidades para que siga delinquiendo. Sí, es como que se ha instalado la idea del derecho absoluto, pero no aparecen las obligaciones, ¿no? Es como que ha sido una sociedad garantista que consuela el camino errado y entonces ahora se va a enmendar, pero atrás hay toda una banda que sostiene esto, ¿no? Toda una banda judicial, toda una banda de líderes políticos berretas, toda una banda de un movimiento mundial que quiere traer el caos. O sea, no es casualidad que Venezuela está como está, que Cuba está como está, que hay tantos países que están emigrando tanta gente. O sea, esto no es una casualidad. O sea, hay una sociedad que no ha hecho. Nosotros estamos tratando con esta conversación de hacer participar al prójimo, hacer participar al ciudadano en algo que es un tema suyo también. Hay muchos padres de familia que están escuchando este programa y que no se cuestionan demasiado qué están haciendo sus hijos. Es así. En el tema puntual del abigeato, una cosa que uno ve con un poquito de optimismo es que se ha generado una mesa en la cual hay una convergencia de distintos actores, es decir, de los actores que tienen responsabilidad política, los actores del Poder Judicial, que se han comprometido, esperemos que lo cumplan a esto, porque es importante, las instituciones, en el caso de la sociedad rural, me parece que es muy bueno el hecho que se haya generado una mesa de diálogo permanente en el cual puedan interactuar las víctimas de los delitos con quienes llevan adelante las políticas y con quienes llevan adelante la valoración de las pruebas y demás en cuanto a esos hechos, ¿no? Me parece que eso es positivo porque habla de la integración, habla del compromiso, y yo hablé de que veía con buenos ojos que el Ejecutivo se preocupase de este tema y tomara parte, ¿no? Algo que hasta hace un tiempo atrás era realmente impensado, ¿no? Pero bueno, me parece que es el camino, la participación, la unión de voluntades, como decimos siempre, para hacer frente a los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Porque el delito no es algo que solamente está en la ruralidad a través del abigeato o del robo de hacienda, sino que hace la fase urbana, y también en la fase urbana no es muy diferente el quehacer de los actores, ni es muy diferente la respuesta que se reciben de quienes tienen la obligación de darnos las soluciones por parte de las víctimas, ¿no? Entonces, me parece que es importante que estas reuniones, como ha pasado aquí que está en la sociedad rural, me parece que es importante que también se traslade a otros ámbitos para acceder, como lo hacen en No a las Drogas, a una problemática de las adicciones, hacerlo en las distintas problemáticas que tenemos dentro de la sociedad.
¿Sabes qué, Marcelo? Mientras que estabas diciendo todo esto, se me ocurría pensar que muchas veces tomamos o resulta común pensar el hecho que son temas diferentes y en realidad es todo uno. Es esa falta de compromiso que tiene la comunidad. No sé, a veces, indiferencia e hipocresía. Exactamente. A veces nos involucramos. Había una manera de encarar esto, no sé dónde lo escuché, pero bueno, me parece interesante el resumen. La gallina se involucra con un huevo, el chancho se compromete con el jamón, el chancho pone el cuerpo, la gallina se involucra, da el huevo, ¿no? Y me parece que hace falta más compromiso. Nosotros nos involucramos, dejamos el huevo por ahí, después, bueno, salimos a ver qué pinta, ¿no? ¿Qué se hace? Pero todo esto de la droga que ha ido avanzando es la consecuencia de una hipocresía, de una delincuencia, de una negación, de una falta de interés del otro. Yo me arreglo. Y es una sociedad que se ha ido vaciando. Pero a tal punto que por ahí estamos preocupados por el alcohol y demás, y organizamos previas dentro de los hogares, ¿no? Claro. Decimos, bueno, no, pero yo me siento tranquilo porque sé hasta dónde consume mi hijo. Claro. Pero sí, respuesta pseudo profesional. No, pero el tema es que no debiesen estar consumiendo alcohol. Uh-huh. Sí, que está prohibido. No, pero bueno, pero lo hacen en el ámbito privado, con el claro, de los mayores. Pero por eso digo que es un tema de hipocresía. Uh-huh. Es un tema de hipocresía, que nace desde el núcleo, familiar. Nace del núcleo familiar. Todos tenemos nuestros problemas, todos vemos cómo distintos elementos tecnológicos y sistemas tecnológicos nos entran por la ventana, decimos habitualmente, ¿no? Uh-huh. En realidad nos entran por el Wi-Fi, nos entran por la web, y hoy es mucho más permeable toda la adolescencia, todos los jóvenes realmente están en una situación muy compleja, ¿no? Porque si no se los asiste de manera permanente, y si aquello que no debería ocurrir afuera lo permitimos puertas adentro, entonces es más complicado aún. Sí, además que fíjate que no es cuestión de que uno está denunciando y que de pronto no ha tenido ese inconveniente. Yo con mis hijos he tenido he tratado de limitar una cantidad de cosas, algunas tuve éxito, otras no. Lo que sí noté, me acuerdo en aquellos momentos, era las pocas ganas de juntarnos a hablar del tema. Y yo creo que es ahí donde por ahí podemos empezar a tratar de ver esto. Probablemente porque por ahí también en aquellos días yo también tomaba bastante, entonces era como que bueno, estaba la angustia en mí y entonces yo no podía ver con claridad todo esto. Hoy que ha pasado tiempo y que me estoy tratando de lograr un equilibrio o he logrado más o menos un equilibrio o he comprendido más o menos cómo vienen las cosas gracias a esta educación que decía que tenía, me permite tener una visión más clara del panorama entero, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es tratar de hacer conciencia. Por eso no estoy hablando del maestrito ciruela, sino estoy tratando de comprometerme, estoy poniendo el jamón, porque hay cosas que han ido pasando, que han ido fallando, que no es una cuestión de imagen, no es que yo soy bueno porque hago una caricia a un chico, no soy rico porque tengo un auto nuevo, no soy eficiente porque lo cuento. La educación, como la vida, lleva una trayectoria, lleva un tiempo, que después de muchos años encontrás la diferencia. Y es ahí donde vos te encontrás, después de muchos años de esfuerzo con Silvina, con hijos bien encaminados, con sus inconvenientes como los tenemos todos, con sus dudas como tienen todos los adolescentes. Y sí, esa es la vida. Pero ustedes tratan de darle una coherencia a la vida, a pesar de que no es la imagen que socialmente se ve cotidianamente, ¿no? No es la compra compulsiva, no es el tema superficial, es el esfuerzo cotidiano
con el ejemplo de ustedes. Y esto es algo llamativo que hay que empezar a remarcar, porque después las consecuencias se ven. O sea, el día de mañana seguro que tus hijos van a estar mucho mejor posicionados que otros chicos. Y ese es el resultado de un esfuerzo de muchos años. Entonces, no es cuestión de seguir perdiendo el tiempo. Yo la Argentina caída la conozco desde que soy chico. ¿Y qué pasó? Yo no estaría tan seguro de que van a estar mejor. Yo lo que trato es de darle las herramientas a nivel de educación, proponerles que la educación es el camino. Con algunos nos ha ido mejor que con otros, pero bueno, como vos decís, hemos tenido inconvenientes, no nos ha sido fácil, por supuesto que no nos es fácil, pero lo importante en todos los aspectos de la vida, ¿no?, es perseverar y tener en claro cuál es el objetivo. A veces nos quejamos de lo que nos pasa, pero no miramos el por qué nos pasa. Ahí está. Y en el análisis de las causales de la situación que nos involucra, está justamente la respuesta para no repetir los errores o para tratar de hacer que el futuro sea más promisorio, ¿no? Sí, y volvemos a la fantasía que muchos tenemos de que las cosas sean perfectas. La perfección no existe. La vida tiene constantes inconvenientes que vamos a tener que superar. Por eso es la importancia de la reserva, de la búsqueda de la felicidad, para poder tener pilas en el momento pilas o reserva de lo que sea, para poder hacerle frente a situaciones. Entonces, si estamos todo el día llorisqueando y esperando de que alguien se ocupe de nosotros, no estamos preparados para enfrentar esa vida. Y el caos o el sometimiento va a ser mucho más seguro. Entonces, probablemente, yo me acuerdo cuando era chico, tenía ciertos momentos de riesgos o de cosas que eran típicas de mi edad. Pero después va pasando el tiempo y vas encontrando el camino, y es ahí donde funciona esa educación, que te da ese espaldarazo que necesitas en un momento determinado. Es así, ¿no? Es así. Vos fíjate que mi profesión tiene poco hoy que ver con mi actividad principal, pero nunca el saber ocupó un lugar que me impidiese llevarlo adelante. Muy por el contrario, siempre fui un aliado, ¿no? Entonces, busco eso, darle las herramientas que le permitan, no le digo hacerle la vida más fácil, pero al menos tener la posibilidad más cierta de resolucionar los problemas que se le presenten en ella. Cuando vemos lo que nos ocurre a nivel social, a nivel económico hoy, yo a veces me pregunto, miremos un poquito adentro cómo estamos y bueno, veamos por qué estamos así, ¿no? Y qué es lo que hemos hecho en los últimos años. Yo voy a hacer un ejemplo, la capacidad de ahorro que teníamos. Medidas no la tenemos ahora, posiblemente ahora no, pero si la tuvimos antes, deberíamos tener reservas como para hacer frente a las coyunturas. Y algunos tratarán de decir que no, que fue la devaluación, que fue esto, que fue el otro. No había una sola manera, no había solamente una manera de ahorrar, sino que había muchas maneras de ahorrar. Esto es lo mismo que cuando vos hacías referencia al tema de los eventos climáticos y cómo impactaban sobre la producción, fundamentalmente en la ganadera, ¿no? Y con los sistemas de que uno lleva adelante, entiende que justamente la vulnerabilidad del sistema lo prepara a uno para que tenga la previsión necesaria. Yo estoy asistiendo en este momento con forraje a un campo de 500 hectáreas, porque no tuvo previsión. Yeah. Y es muy loco, ¿no? Es muy loco que un campo una explotación que no llega al 10% de esa superficie asista a uno que es 10 veces más grande. Pero bueno, existe la previsión, existe la manera de ver las cosas. Ahora yo le tengo que decir a ese amigo al cual voy a asistir, con forraje,
que no es que lo voy a hacer por última vez, no es una amenaza, sino que decirle, mirá, acá hay un punto de inflexión, de acá en más prepárate tus reservas. Claro. Sí. Porque si vos no pones la monedita en tu alcancía, no está en la obligación mía sacar de la propia. Y de eso se trata, que la gente se vaya educando, que la gente se vaya capacitando en todo. El tema que a mí me preocupa es en lo que no debemos hacer y que terminamos haciendo por el no hacer de los otros. Este ejemplo que traes es perfecto. La semana pasada hablaba de la cigarra y la hormiga, ¿no? Entonces la cigarra que está todo el día cantando y la hormiga que labura como una hormiga. Entonces después nos agarramos la cabeza. La mirada, por ejemplo, que también popularmente se tiene sobre los pobres inmigrantes que se escapan de sus países para ser recibidos por Alemania, y entonces nos hemos creído todo ese cuento, pero los alemanes trabajan y se esfuerzan. Y los países que están emigrando están fallando como comunidad. Entonces, muy bien, yo te doy, este ejemplo que acabas de dar es perfecto. Te doy una mano, pero no te quedes haciendo la plancha, lindo, porque, ¿sabés qué? Me estás complicando a mí, porque esa reserva que vos le estás dando es la reserva que vos tenés. Bueno, yo no creo que Alemania ni Francia les permitan estar de vagos. Te lo voy a decir en estos términos, y sin querer ofender a nadie. No lo creo. Pero también es cierto que en el caso de algunos inmigrantes que piden acogida, están dados por el poder de algunos otros que se creen con derecho a todo, avasallando a los demás. Y claro, en eso creo que tiene que existir un equilibrio, porque si el poderoso se cree con el derecho de avasallar a todo el resto, hay un problema, realmente, como lo vemos, que a nivel mundial existe. Yo creo que tenemos que tener un equilibrio en el cual todos tenemos que entender que sin esfuerzo no se logran resultados. Sí, hay que tratar de individualizar cuál es ese poderoso que decís, porque yo lo que estoy viendo es que, esto que analizaba en el editorial, que hay un poder político mercenario que se ha apoderado de una pseudo verdad y que la viene sosteniendo hace demasiados años, y la Argentina viene cayendo como un piano, claro, en caída libre. Si lo hablamos a nivel nacional, yo hablo del contexto internacional. No, pero que es parte del contexto internacional. Sí, pero el contexto internacional yo creo que es diferente. Yo creo que hay dos. No veo a Alemania invadiendo países en búsqueda de recursos, sino que Alemania buscó los recursos para su propia generación de energía, y su propio combustible lo basó en el conocimiento. Por eso me parece muy importante esto. Cuando yo veo a un Estados Unidos invadiendo países, desatando guerras para hacerse de los recursos, porque no logra con su propio esfuerzo. Y ahí, porque caemos en lo mismo que acá, nada más que en otra escala. Y yo comparo con Alemania, comparo con Francia, con Bélgica, con Austria. Las energías renovables, ellos han hecho el autohidrógeno, pero no ahora, desde el año 2003 que lo venían desarrollando. Hoy Alemania tiene el 100% de su energía eléctrica a través de energías de todas maneras, Marcelo, Francisco, nosotros estamos más cerca de Uganda, entonces tratemos de no compararnos, porque si no es un lío, ¿no? Yo lo que comparo es el accionar de un país mentalmente muy desarrollado como es el país alemán, con una educación, o como es Japón. Vayamos a Japón. ¿Vos ves Japón invadiendo países para sacarle petróleo? Por eso. ¿O sacarle gas? Por eso hay un concepto, Marcelo, que va hacia un desarrollo. Y hay otro concepto que es de conflictivo, que es tanto por ahí una cosa agresiva como el presidente norteamericano de hoy, o agresivo como los Castro o los venezolanos. No solo lo baso en el presidente de hoy. Ese sistema es el que ha fallado. Australia, Nueva Zelanda, Alemania, la mayoría de los países de Europa tratan de ir atrás de una cosa probable, que es lo que estamos hablando nosotros hoy acá. Es una cuestión de prueba y error, es una cuestión de educación, es una cuestión de estudio de lo anterior, de perseverancia. Fíjate, Nueva Zelanda, ¿cómo podés entender vos Nueva Zelanda, un país con las condiciones climáticas y demás que tiene, las condiciones del suelo, cómo ha desarrollado la ganadería? Los sistemas de control ganadero, las tecnologías de proceso, hoy las más avanzadas vienen de allí. Entonces vos decís, pero ¿cómo es posible esto? Y bueno, es que ellos siempre se preocuparon por ser
constantes en lo que hacían. Es como Sí. que te dice, ¿cosechaste maíz? Dice, ¿qué lo vas a seguir transformando en carne? Y si vos toda la vida desarrollaste un ciclo ganadero de tipo completo, ¿por qué vas a cambiar ahora? ¿Porque hay una coyuntura? Yo creo que los procesos son cíclicos. No lo podés hacer. Sí, pero bueno, lo podés hacer. Como poder lo podés hacer, pero estás abandonando lo que vos elegiste como camino de desarrollo. Y si vos lo abandonás en un par Pero de... ¿cuánto te costó llegar a ese novillo Bueno, para poderlo vender? bueno, Entonces, ¿vos qué haces? Después bueno. vas a vender el ternero. Entonces vendés el ternero. ¿Quién hace el novillo? El Bueno. maíz lo vendés, qué bien, te entró plata, pero después querés hacer la cadena de vuelta, no podés. O sea, a ver si entendemos que el conocimiento no es tan fácil de explicar. Si fuera tan fácil, es una receta que la hace cualquier medicucho, entonces hacemos dos recetitas y ya está, y listo. Y es tan fácil que yo creía eso. Bueno, no se puede, señores. El problema es que estamos llenos de relatos y vacíos de hechos. Exacto. Llenos de relatos y vacíos de hechos. Muy bueno. Quédense pensando en eso. Vamos a una tanda publicitaria y a escuchar, que lo escuché esta mañana, me pareció muy lindo, el Vamos a Argentina, pero en guitarra, que tiene que ver con el programa que tenemos después en un rato, con el tema del fútbol famoso argentino. Bueno, ahí vamos. Bueno, continuamos con el programa y ahí estábamos hablando en el entreacto. Espero que les haya gustado lo del punteo de Vamos a Argentina. Me pareció lindo y prudente además, ¿no? Tranquilo, sin tanta cosa exaltada. Pero bueno, estábamos hablando justamente acá en el entreacto lo que eran las cosas que a veces personalmente nos tocan, ¿no? Y los comentarios que recibimos y lo fuerte de las reflexiones que a veces aparecen y cómo hay que seguir por ese camino, ¿no? Esas cosas que a veces nos desalientan nos hemos acostumbrado a que nos pidan un certificado, ¿no? A ver, vos que sostenés tal o cual cosa, decime cómo arreglás esto, ¿no? Yo lo quiero ya. Y no, son 20 años, señora, señor. El esfuerzo que lleva toda una organización de un proyecto agropecuario o de cualquier empresa o de una familia lleva por lo menos 20 años. Entonces, si no hacemos conciencia de el trabajo que vamos a tener que empezar a hacer a partir de hoy para esa sociedad que pretende, estamos en serios problemas. Vos hablabas, Marcelo, de los norteamericanos, que me parecen brillantes en muchas cosas, pero hay algo que siempre me quedó rebotando, ¿no? Que son especialistas en la imagen. Son número uno en la cosa del mundo, en la cuestión de las películas, que son una imagen. Y la idea de Disney. Disney, además, ¿sabés que fue creado? Disney estuvo en la Argentina y vio la ciudad de los niños en La Plata. Y ese fue el origen de Disney allá en Miami. Y da la casualidad que después es como que se han arraigado a eso, ¿no? Entonces es todo una visión de las cosas bastante superficial y me da la sensación como de mucho consumo y de mucha cosa sin sustento, ¿no? El europeo es como que tiene toda una raíz mucho más profunda. El norteamericano se pone mucho brillo, ¿no? La actriz norteamericana, ¿no? Es generalmente, es como más de plástico todo. Y las consecuencias se va a ver, y yo creo que van a empezar a trastabillar con cosas como la que está diciendo este presidente y los líos que arma. Son cosas que no son demasiado responsables. Y, en cambio, teníamos un Obama que funcionaba bastante prudente. Entonces, ¿cómo van eligiendo unas cosas y otras y cómo después se toma un camino? En general, la evolución de la humanidad aparece después de años de hacer un buen proceso. Entonces aparece el crecimiento, las olas de producción en una empresa son... Después de un par de años de aciertos empieza a notar una ascendencia. En una familia lo mismo, cuando hay un par de años de tranquilidad y de armonía,
empieza a relajarse y a pulirse pequeños detalles que hay en esa familia, y entonces ahí aparece un bienestar, pero muchas veces nos agarra la ansiedad y queremos algo más, y entonces ahí creo que se nos complica, porque nada, entonces ¿cómo es que no tengo tal esto? Entonces nada sirve, entonces rompemos esa tradición, ese amor que es tan fundamental en nuestra familia y en nuestra comunidad. Ahí creo que tenemos que empezar a revivir un poco todas estas cosas y pensarlas, a ver de qué manera podemos construir algo que sea mejor. En la sociedad ha dejado muchas cosas de lado, en lo que es la parte legal, en lo que es la parte municipal, en lo que es la parte comunitaria. Y entonces, o de colegas, ¿no? Como productor yo me tengo que preocupar más por el otro, no juntarme en un lote a ver si consigo algo que me beneficie, ¿no? Sino tratar de ver cómo logro que mi empresa crezca de manera eficiente con mi esfuerzo, en condiciones que sean buenas para todos, ¿no? Sí, es así, o sea, unir esfuerzos en objetivos comunes. Por eso resalté mucho al inicio el tema con todo este tema de la problemática y demás, lo que se desarrollan en algunas instituciones, que me parece que es importante. Es importante unir chicos, medianos, grandes, porque en definitiva la problemática nos atraviesa a todos, ¿no? Y de eso se trata, ¿eh? Unir voluntades y esfuerzos, no quedarnos con lo de la gallina, sino transformarnos, no te digo que en el jamón, pero al menos con un compromiso mayor de la gallina, que vos establecías. Es que lo que sucede, Marcelo, que somos el jamón, somos el chancho, porque la vida pasa y nosotros lo que queremos dar es una linda raíz. O sea, yo en algún momento me voy a morir y bueno, ya está, listo. Mis nietos, por ahí mis bisnietos, no sé si se van a acordar demasiado. Yo que sé, hay algún cuento que tengo de mi bisabuelo, sí, está todo muy lindo. Sabía que trataba de hacer un montón de cosas bien y todo eso, pero después deja de tener trascendencia. Yo qué sé, uno puede recordar un día buscando un libro de historia, pero la realidad es lo que cada uno va creando para que la armonía que se vive a diario continúe. Sin duda, y bueno, objetivos comunes. Un proyecto cuando hablamos yo tampoco tengo actividad partidaria en lo que es política, pero sí creo que la política tendría que tener un proyecto de país común para todos, que nos beneficie al conjunto de la sociedad. Lo hemos perdido hace muchísimos años que no encontramos un objetivo común. No lo encontramos. No fueron ni los otros, no son los actuales, y lamentablemente uno lo ve con bastante desazón, ¿no? A eso, pero no pierde la esperanza de que uniendo las voluntades y trabajando en un proyecto de país común, me parece que todo es posible de lograr. Vuelvo al mismo ejemplo. El otro día con el tema de Japón alguien me saltó, publiqué un video en el cual los japoneses estaban limpiando su propia basura en los estadios de Rusia. Sí, y alguien dijo que Japón también así como le gustaba eso, le gustaba invadir plataformas continentales en los mares de otros países. Creo que se deberían sancionar un poquito mejor. No es lo mismo Japón, China o Corea. No es lo mismo. Tienen ojos chiquitos, pero unos creo que los ojos son solamente una fisonomía, es un tema físico, porque en realidad yo los creo que están dentro de los primeros países. Tienen un desarrollo. Esa respuesta facilonga, Marcelo, esa cosa alargada. Que a nivel de radio, cada vez que comunico me asombro de encontrar colegas dentro de los radioaficionados de Japón, porque dominan 6 idiomas, ¿no? 6 idiomas. La mayoría de los colegas dominan 6 idiomas. Acá, sí, como dominamos el inglés y el español, creo que ya estamos dentro de una elite, digamos, cultural, ¿no? Permítanme decirlo de esa manera, Sí. Pero realmente se da por ese lado, ¿no? Nos hemos dejado estar, nos hemos dormido, me parece, durante muchos años, y ahora queremos resultados y nos desesperamos. Claro. Vos decías recién de lo que eran los líderes de la política. Y yo lo que estoy empezando a ver es una nueva alternativa, que es el líder sin política. De la sin política partidaria, me estoy hablando de la sin política mercenaria. Entonces, se ha instalado como
que tal partido tiene que ir en contra y destrozar con mentiras al otro. Sí, eso lo único que hace es arruinar, exacto. Relatos de un lado y relatos con relatos del otro, profesionales, estudiados por personas que hacen encuestas y por esto y por aquello, por mentiras. Entonces, lo que tenemos que empezar a distinguir es qué es lo que han hecho y qué es lo que quiero. O sea, si vos tenés una familia quebrada, yo no sé si me puedo enriquecer en 2 años. Me parece que no. A no ser que consiga un trabajo fabuloso y que cambie todo. Pero aunque consiga un trabajo fabuloso, si la mujer se le da por gastar fortunas en drogas, los chicos salen borrachos todos los días y todo es un caos, y el tipo que produce como empresario o como empleado de una gran empresa con un gran ingreso, que acomodó esas cuentas, llega a la casa y todo es un caos, probablemente todo se vaya a caer de vuelta. Ese hombre va a querer hacer, por ejemplo, una reunión de trabajo y va a llegar a la casa y la casa es un caos total y por ahí ya empieza a trastabillar su gran negocio. Entonces, hablamos de confianza, y podemos tener confianza en un país que se critica y se destruye adelante del mundo entero, donde estamos todo el día hablando de las pérdidas y de esto y de aquello y que patatín y patatero, y no vemos la verdad. Que de pronto, por ejemplo, hemos matado a un fiscal de la nación y se ha ocultado el asesinato, y de pronto se ha hecho una denuncia de asesinato de un Maldonado que de pronto pasó a ser una persona que se ahogó, y sin embargo hubo algún mea culpa de ese partido. Entonces, yo ahí no tomo posición, Francisco, porque creo que forman parte de los relatos que cada uno le conviene a nivel partidario político del momento. No. Fíjate una cosa, Marcelo, porque no es un relato político. El hombre, el fiscal, ¿fue asesinado, sí o no? Pero ¿cómo se instalaron? Me refiero a cómo se instalaron. Pero entonces, digamos las cosas como son. Yo no tomo una posición. Simplemente estoy viendo que el día que lo mataron a Nisman, un secretario de seguridad salió con un cuento de la salida de la chacra con una 4x4, que después tuvo que salir, lo recordarás, que tuvo que salir con un tractor, y que después llegó y que el departamento que se había suicidado porque el departamento estaba cerrado del lado de adentro. Pero 2 horas después llega el cerrajero y dice, no estaba cerrado del lado de adentro. Entonces ya empezó todo un tema que da la casualidad que iba a ser una denuncia fuertísima el día lunes, al día siguiente, ante toda la Cámara de Diputados. Yo lo que voy, Francisco, es lo siguiente. En el caso de Santiago Maldonado, la justicia creo que actuó con celeridad, ¿no? En el caso de Nisman creo que no se actuó con la celeridad que ameritaba el momento, y creo que entonces se instala el relato, ¿me entendés? Sobre el hecho concreto. Por eso me parece que hay una diferenciación. Bueno, pero la justicia, justamente, la justicia, acordate de la escena de los zapatos de la señora fiscal pisoteando toda ¿Quién manejó la justicia? ¿Cómo se manejó la justicia? Por eso te estoy diciendo. Este tipo de cosas. Nosotros tenemos que pasar a hechos concretos. Pero que son concretos, Marcelo, son temas concretos que se han manoseado asquerosamente y que se pretende no hablar, ¿viste? No, acá no pasó nada. Entonces, está bien, no pasó nada. Pero en la instalación del relato nos han vendido modelos de países que ni unos ni otros no han podido concretar. Porque nos fuimos con un montón de pobres que se ocultaban, y ahora tenemos un montón de pobres que se han generado, que en realidad son los mismos que teníamos antes, pero que ahora se dan a conocer. ¿Y cómo querés generar gente que no sea más pobre con una sociedad que no quiere dejarlo de serlo? Con una sociedad que no quiere dejarlo de serlo. Vuelvo al arranque de este programa. Sí. Ayacucho te está ayudando con un emprendimiento que vos hacés como profesional. ¿Qué pasó acá? Él es el loco Gianoli. Bueno, señores, a ver si empezamos a involucrarnos en todo esto. Yo no quiero, en realidad no quiero que me ayuden, sino que no me retarden en el proyecto, nada más. Simplemente que cada uno... Pero que la ayuda no es que te vayan a buscar una alcancía, la ayuda es que gracias, Marcelo, gracias por las cosas que haces por la municipalidad, gracias por una cantidad de cosas, darte ánimo.
que no venga de pronto la cosa, mira el loco. No, pero el desánimo, ¿sabe dónde viene? Cuando vos ves que vos tratás que vos cumplís con tu obligación, vos pagás tus impuestos y demás, y después por el otro lado no cumplen con la obligación que les es propia. Exacto. Entonces creo que es ahí donde decimos, unamos esfuerzos, porque mi esfuerzo no puede ser por 3, por 4, por 100 o por 1000. Es la suma de los esfuerzos individuales los que nos va a llevar al bienestar colectivo. En la medida que no lo entendamos de esa manera y pensemos que un presidente, un gobernador o un intendente no va a poder solucionar los problemas de cientos o de miles, estamos en el camino equivocado. Veamos qué es lo que hace cada ciudadano en otros países donde realmente son países, uno dice del primer mundo, son países que yo creo que tenemos como vectores. No te digo que discrepo realmente con la sociedad americana, con la sociedad norteamericana, pero me tomo el ejemplo de Alemania, me tomo el ejemplo de Austria, de Suiza o de Bélgica, que creo, o de Japón mismo. Porque si no es a través de la educación y la perseverancia, no veo que el futuro sea posible para nadie. Muy bueno, Marcelo. Bueno, les quiero contar de que el día 9 de julio, para ir ya teniéndolo en cuenta, ¿no? Tenemos una charla linda organizada en la ciudad de Azul, en el salón de la Catedral de Azul. Y bueno, y va a estar bastante interesante. Es la ONG Vida junto con toda la iglesia que organiza toda esta movida, y que va a haber unas distintas disertantes que creo que va a estar muy interesante, y que trataremos de hablar de todo este tema de las adicciones y la consecuencia con respecto a la sociedad en todo, ¿no? Que es lo que trato también de mostrar acá sábado a sábado. Así que bueno, la asistencia es libre y gratuita, así que el que quiera ir por allí será bienvenido. Y bueno, y entonces les quiero mandar un saludo grande. Marcelo, muchísimas gracias por venir y por todo lo que haces. Realmente te reconozco, lo digo siempre, pero bueno, no está de más repetirlo, que admiro todas las cosas que vas haciendo y con la pasión que le metes. Y a veces uno se siente un poco triste porque no ves esa cosa linda del afecto en algunos casos, pero después a la larga sabes que el camino se reconoce, ¿viste? Después de, ay, tenías razón. Entonces, ese tenías razón ya me tiene podrido, pero bueno, cuando la vida va pasando, escuchas el tenías razón bastante seguido. Y bueno, yo qué sé, lo que trato de hacer es que no lo tengan que decir, nada más. Los hechos te van a dar razón, y yo simplemente le digo, mira, cuando me dicen, che, viste, pasó lo que... Bueno, lo único que se me dibuja es una sonrisa, nada más, porque no es irónica, sino por el contrario. Digo, bueno, si se dan de esa manera, y en algunos casos, más que una sonrisa, se me cae una lágrima, ¿no? Como esto último, que veamos una nación tan devastada por las peleas, porque somos líderes en pelearnos, pero no somos capaces de juntarnos más allá que para festejar por ahí algún gol de Argentina. Creo que el gol lo tenemos a cada instante, y en ese gol nos tenemos que involucrar todos y tenemos que sumar esfuerzo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Saludos a esa linda familia. Y bueno, señoras y señores, espero que le haya sido de utilidad este programa. Esperemos que logren la pasión esta del fútbol y yo que sé, salgamos. Se contagie a la sociedad. Y se le contagie a la sociedad y que se pase, ¿no? Me mandaban un mensaje un amigo mío sobre lo que era la llegada, supongo, a la cancha en unas escaleras mecánicas, ¿no? Era una masa de argentinos que iba avanzando. No se puede creer, ¿no? Hablamos después de la pobreza. Yo no sé cómo se llega tanta cantidad de argentinos a Rusia. Pero bueno, hay que empezar a ver un poquito todas estas cosas, sin crítica, pero con el ojo un poquito más abierto, porque me parece que... Yo creo que nos moviliza la pasión, y a veces esa pasión hasta te mueve recursos que hasta en un momento te van a hacer esquivos en otras cosas, ¿no? Pero qué bueno sería que la pasión nuestra fuese poner el país por delante y ser un país grande, un país para todos, ¿no? A eso hay que reafirmar la orientación, ¿no? Empezar a ver hacia dónde estamos apuntando, porque si no vamos a seguir bajando gorriones en vez de patos, ¿no? Así que bueno... Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y nos encontramos la semana próxima. Gracias.